El tema del abuso sexual desde la pandemia se ha hecho más público que antes. Las noticias cada día hablan más de las redes de tráfico sexual y hemos visto publicidad de empresas conocidas que hacen alusión a la pedofilia o lo que es lo mismo, el abuso sexual de niños. Lo que nos hace pensar, ¿cómo podemos proteger a los niños de estos depredadores? Bienvenido a otro episodio de Reta tu Status Quo. Estoy feliz de que estés aquí. Yo soy Yani, coach de vida, y hoy traigo para ti un tema que todos los padres deberían preguntarse. ¿Cómo puedo proteger a mis hijos de los depredadores sexuales? Pero antes de entrar en el tema, recuerda suscribirte si no lo has hecho, darle like si te gusta y compartir si crees que pueda ayudar a alguien. Hace poco se hizo viral un video del Dalai Lama besando en la boca a un niño que se le acercó para darle un abrazo y después le dijo que le chupara la lengua. Si se fijaron en el video, el niño se sorprendió, pero no dijo que no, sino más bien iba a besarlo e incluso a chuparle la lengua. En una entrevista que le hicieron al niño después, él simplemente estaba feliz por haber conocido a su santidad y dijo, tan solo estar cerca de su presencia nos hace más felices. Los niños menores de 8 años no tienen malicia, creen en lo que sus padres creen y son muy vulnerables. Por eso si una figura de autoridad como el Dalai Lama le dice qué hacer y sus padres siempre siguen sus enseñanzas, el niño no lo va a cuestionar. De hecho, hasta los padres del niño podrían pensar que está bien que un anciano le pida un beso en la boca a un niño y que le chupe la lengua. Porque pues es el Dalai Lama, ¿verdad? Muchas personas piensan que si es una persona de poder, tiene derecho y autoridad para decidir qué está bien y qué no. Lo vimos durante la pandemia. Muchos no científicos tenían más voz y peso que las mejores eminencias médicas. Pero no es así. Como adultos tenemos que desarrollar nuestra conciencia para poder discernir entre lo que está bien y lo que no. Y tenemos la responsabilidad de explicarles a los niños desde que empiezan a caminar que deben proteger su integridad física y emocional. Eso significa que nadie debe tocar sus partes íntimas fuera del tema de higiene personal y nadie tiene derecho de hacerlos menos. Hace poco vi el testimonio de un muchacho que se hizo trans, pero se arrepintió y decidió quedarse como hombre, como había nacido. Él explicaba que su papá abusó sexualmente de él cuando tenía menos de 4 años. Él anuló todos los recuerdos, pero conforme fue creciendo empezó a tener pesadillas y en sus pesadillas aparecía todo lo que su papá le había hecho. Su mamá decidió divorciarse mucho tiempo después, pero el niño se quedó con el papá porque su mamá gritaba mucho y su papá era más cariñoso. Como podrás darte cuenta en esta historia, los niños solo diferencian entre lo que los hace sentir bien y lo que los hace sentir mal. Y sus decisiones van a ir siempre en función de buscar lo que los hace sentir bien. Ellos buscan placer. En un evento de abuso sexual, ellos no son conscientes de lo que están sintiendo. Se dejan llevar por lo que les dicen, pero después empiezan a sentir raro su cuerpo. El muchacho del que te hablé hace un momento decía que le dolía mucho ir al baño. El problema es que antes de los 8 años ningún ser humano tiene la capacidad de discernir, porque nuestra conciencia aún no despierta. Pero cuando este niño despertó, tuvo una crisis de identidad, porque en la preadolescencia, o sea, después de los 8 años, es que empezamos a pensar en lo que nos gusta, lo que no y lo que consideramos que está bien y mal. En esta etapa es donde nacen las fobias, la hipersexualidad o la disforia de género, porque asociamos significados a los recuerdos de nuestras experiencias. Pero el verdadero problema está en casa, cuando los padres no se atreven a hablar de sexo con sus hijos, porque les parece incómodo. Y algunos hasta prefieren que los niños se enteren por su cuenta qué es y cómo funciona el sexo. Mis padres jamás me hablaron de sexo, solo hacían alusión a la prostitución si sabían de alguien que había tenido más de un novio.
Pero cuando yo era niña, no existía esa cantidad de información que hay ahora. Y para poder llegar a la información, nosotros teníamos que hacer muchas cosas sin que nadie se diera cuenta para poder obtener la información. Pero ahora con las redes sociales, el internet, los niños tienen más acceso que nunca a la información y es más fácil para los depredadores acercarse a ellos. Así que es hora de sacudirse la incomodidad y empezar a tener las conversaciones importantes con los niños antes de que aprendan afuera, antes de que empiecen a experimentar o antes de que se les acerque un depredador. Antes que nada, tú como adulto necesitas entender tu cuerpo. Sí, porque si tú no entiendes tu cuerpo, no vas a saber explicar las sensaciones que todo el mundo siente. Desde que estamos en el vientre materno, nuestro cuerpo tiene el impulso sexual activo. De hecho, en los ultrasonidos se puede ver la erección del bebé varón. Este impulso es tan natural como el hambre y las ganas de ir al baño. Pero lo hemos satanizado porque no lo entendemos. Y la religión tiende a darle una connotación de pecado y suciedad. Y además, Satán lo usa para atraer a las personas más débiles en valores y espíritu. Por ahora vamos a poner todas esas creencias en pausa y vamos a ver racional y objetivamente cómo funciona nuestra energía sexual. Para empezar, tienes que saber que el deseo sexual es instintivo y tiene dos funciones: procrear y darnos placer. Para que una persona se deje tocar por otra, tiene que sentir atracción por la otra persona. Nuestro cuerpo está diseñado para que sintamos atracción por ciertas personas y por otras no. De acuerdo a la Escuela de Semiología de la Vida Cotidiana, este efecto se llama polaridad y es la atracción bioquímica entre los cuerpos. Cuando una mujer ovula, es cuando más deseo sexual tiene, porque el cuerpo está mandando la señal de que estamos listas para procrear. Nuestra ovulación nos hace más atractivas a los hombres por las feromonas que liberamos. En el reino animal podemos darnos cuenta observando que la hembra solo se deja montar cuando está en celo, o sea, cuando su cuerpo está listo para tener cachorros. La diferencia entre nosotros y el reino animal es que los humanos tenemos conciencia, tenemos valores y tenemos la capacidad de discernir. Cuando nos dejamos llevar por el instinto y no pensamos, actuamos como animales en celo. Y después, cuando entra la conciencia, nos damos cuenta de que lo que hicimos no estuvo bien. Por eso de la moral. Nuestro cuerpo es un templo, es el templo de nuestra alma y es nuestro vehículo para vivir esta experiencia humana. Si lo maltratamos, el cuerpo no puede hacer su función de mantenernos vivos. Y si hay algo que le podemos agradecer a la pandemia es que nos hizo más conscientes de la importancia de estar sanos. El sexo basado en el instinto puede causar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Además, psicológicamente puede afectar nuestra autoestima e identidad. A los niños, desde que empiezan a tocarse mucho sus genitales, hay que explicarles que esas sensaciones son normales y sí, se siente rico, pero nadie debe tocarlos ahí. Solo las personas que los bañan y los llevan al baño. Hay que explicarles que hay diferentes tipos de caricias y de besos. Y sí, se sienten ricos, pero todo tiene su momento. En esta etapa solo ellos deben explorarse y tocarse en privado y nadie más debe acariciarles ahí abajo. Cuando entran a la adolescencia, es bueno explicarles de la pornografía y que entiendan su cuerpo y cómo canalizar lo que están sintiendo. La mayoría de los seres humanos pierde la virginidad en la adolescencia, por eso vemos a tantas niñas embarazadas. Es importante explicarles cómo se hacen los bebés y cómo pueden evitarlos. Llevar a las niñas al ginecólogo y a los niños a un andrólogo, que es un urólogo especialista en la salud sexual de los hombres, para que les expliquen. Si notas que tu hijo pasa mucho tiempo viendo pornografía o que deja de hacer cosas por la pornografía, también tienes que intervenir. La pornografía no es constructiva. Hace objetos a los seres humanos y no podemos saber si ese video fue grabado por actores o si fueron violaciones reales.
Al consumir ese material, contribuyes con lo que le está pasando a la persona que está en el video. Adolescente significa que adolece de identidad, es que no tiene identidad. Entonces todo lo que consuman a su alrededor que les parezca atractivo y les genere placer, los hará crear una falsa identidad. Van a pensar, de aquí soy. Entonces hay que estar pendientes. Si decidiste tener hijos, tienes que asumir la responsabilidad hasta que ese ser se vaya de tu casa. Hay que poner normas, reglas, respetar la individualidad, pero también al grupo familiar. Pero si lo vas a enseñar, tienes que hacerlo mediante el ejemplo, porque los niños siguen el ejemplo y cuando logran razonar, siempre sacan conclusiones. Y normalmente los hijos son mucho más brillantes que los padres, porque tienen otras perspectivas de la vida. Tienes que ganarte la confianza de tus hijos para que te cuenten lo que les pasa. Que no te vean como el enemigo que los tortura, sino como la guía que los ayuda. Para eso, tú tienes que convertirte en alguien a quien tú puedes admirar. Si quieres ayuda, agenda una sesión conmigo y hablemos. Estas son algunas sugerencias para proteger a tus hijos. No hay manual, cada persona es un universo único y nuevo. Tendrás que probar que te funciona y si algo te funciona, síguelo haciendo. Recuerda, la mejor forma de mostrarle amor a tus hijos es teniéndoles paciencia y tolerancia. Por eso siempre acércate a ellos con amor. No queremos que te vean como un enemigo, sino como un aliado. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios cómo generas esa confianza en tus hijos. Te leo. Y recuerda, este es el momento de dar pequeños pasos para crear grandes cambios. El planeta necesita que despiertes tu creatividad, solidaridad, empatía y compasión para que puedas compartir eso que solo tú puedes hacer. Si comprendes tu esencia, transformas tu vida. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.